Hola, bienvenidos a Welco TV. Yo soy Yubitsay Ávila y hoy les estaré mostrando el WKE 004 equipo para trabajar con parafina caliente. La parafina es un tratamiento indicado para la hidratación profunda de la piel, así como para tratamientos donde se utiliza el calor a nivel terapéutico en problemas como artritis, artrosis, tendinitis. Por eso tiene múltiples utilidades tanto en tratamientos estéticos para hidratar y suavizar la piel de las manos y pies, como en rehabilitación. El principio de la parafina es que al aplicarla caliente sobre la piel, hay un aumento de la circulación sanguínea y de su temperatura. La humedad sube a las capas superficiales y es retenida por la capa impermeable y se mantiene. Así tenemos los beneficios del calor e hidratación profunda, ayudando a la salud de nuestra piel en zonas más expuestas de nuestro cuerpo, como manos secas, codos ásperos y pies agrietados. Este equipo WKE 004 es un calentador de parafina de gran capacidad. Los pasos a seguir para realizar un tratamiento con este equipo son los siguientes. Lo primero que haremos, luego de encender el equipo, será rellenarlo con unos 900 gramos a 1 kilo de parafina. Lo tapamos para que se concentre el calor. Cuando colocamos el bloque de parafina por primera vez, se tardará de 2 a 3 horas en derretirse y dependerá también del tipo de parafina y los componentes que tenga. Para ello debemos programar la temperatura en Target Temperature y colocarla a unos 141 grados Fahrenheit, que son 60 centígrados. Esta es la temperatura máxima del equipo que nos permitirá generar el calor suficiente para derretirlo. Gracias al termostato será más sencillo primero derretir la parafina a una temperatura alta y luego regularla a una temperatura de trabajo. Así no quemar al cliente, ya que debe estar caliente pero agradable al tacto. Y lo podemos comprobar en Current Temperature. Una vez derretida la parafina, mantenemos el equipo a una temperatura de trabajo de 120 Fahrenheit 50 centígrados, aproximadamente 1 hora, para que se mantenga derretida y no queme. Podemos cambiar en Temperature Mode a cualquiera de las dos unidades de temperatura, Celsius o Fahrenheit, y colocamos la rejilla de protección. Limpiamos el área a tratar, quitamos anillos o joyería y podemos hacer exfoliación previa o aplicar alguna crema hidratante. Introducimos la mano en el calentador de parafina con los dedos abiertos para cubrir bien todas las zonas, unas 3 o 4 veces hasta tener una capa gruesa de parafina para que mantenga bien el calor. Podemos colocar film plástico, papel osmótico o una bolsa plástica. Y podemos cubrir con una toalla, manoplas o papel para que se conserve la temperatura más tiempo. Mantendremos la capa de parafina sobre la piel durante al menos 10 a 15 minutos. Una vez se haya enfriado, se puede retirar cuidadosamente, primero quitando las manoplas y el plástico y luego la parafina. Que la podemos reusar si no está muy sucia. Al finalizar podemos colocar en las manos alcohol o alguna crema hidratante para obtener el máximo de beneficios. También este equipo nos permite programar el tiempo, colocarle la hora actual en Clock con las flechas y en Auto On podemos programar para que se encienda a una hora determinada y en Auto Off programar el apagado. Así, si tenemos una clienta a las 10 de la mañana, podremos programar nuestro equipo que se encienda solo 1 o 2 horas antes, aunque no estemos, y así ganamos tiempo. Y en Auto Off, si cerramos el centro no corremos el riesgo de dejar el equipo encendido, ya que se apagará automáticamente a la hora determinada. En Auto On Off Switch podemos colocar una función o la otra, o ambas, o ninguna, y verlo en el indicador LED. Algunas precauciones que debemos seguir son no usar en heridas abiertas o úlceras en la piel, si está la piel inflamada y si la persona es especialmente sensible al calor. Tampoco debe usarse si hay problemas de diabetes o problemas vasculares, y mantenerlo alejado de los niños, ya que la cera puede estar caliente para ellos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, y si tienes algún comentario o duda, déjalo aquí abajo. También, para mayor información, puedes visitar nuestra página web www.welco.com.